Centro de Estudios Fe Bíblica. ¿Fue Yeshua hijo ilegítimo? La evidencia de sus interacciones sociales. Esta cuarta charla tiene el propósito, al igual que las tres anteriores, de argumentar, demostrar y justificar nuestra propuesta interpretativa de que Joseph es visto, porque así era, como el padre biológico de Yeshua, basado en el hecho de que Yeshua nunca enfrentó problemas sociales por ser hijo ilegítimo, ya que sus interacciones sociales así lo evidencian. ¿Ok? Y bueno, en lo que respecta a las discusiones del estatus social de Yeshua y la cuestión de su legitimidad, tenemos que las historias de su infancia son problemáticas desde el punto de vista histórico. Tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan, y desde luego Pablo, no muestran interés, por así decirlo, por la infancia de Yeshua. Okay. Por esta razón, un acercamiento preferible sería considerar el estatus social implícito de Yeshua basado en los detalles encontrados en recuentos más razonables de su edad adulta. La vida adulta de Yeshua es de mucho más fácil acceso a herramientas de investigación históricas que de su infancia y menos de su concepción. Así, debido al estigma asociado a su ilegitimidad, debemos ser capaces de determinar a partir de los recuentos de sus interacciones sociales cuál fue su estatus social y si era probable que tuviera una reputación que estuviera empañada de esta manera. Esto es, si Yeshua fue de un nacimiento cuestionable, entonces su estatus social como adulto sería afectado. ¿Okay? La manera entonces de proceder en nuestra investigación es comenzar con las interacciones de Yeshua en su edad adulta y de aquí determinar el estatus social implicado que tenía. ¿Okay? Antes de que podamos preguntarnos si Yeshua tenía el estatus social de una persona de nacimiento ilegítimo, debemos preguntarnos cuál era la situación de esas personas en este contexto cultural e histórico, y si sabemos lo suficiente como para ser capaces de hacer una clara determinación. Hay un conjunto consistente de evidencias que indica que el estigma y la deshonra eran asociados con ser ilegítimo o de nacimiento incierto. Evidencias de que el estatus social, honor y así la participación en la vida cotidiana de estas personas era afectada, se puede ver, por ejemplo, en los documentos de Orígenes contra Celso, en el libro de Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, en el Midrash Rabbah, etc. Como ejemplo, tenemos el libro de Sabiduría en el capítulo 3, del versículo del 15 al 19, dice lo siguiente: porque es glorioso el fruto de los trabajos honestos, e indefectible la raíz de la sabiduría. Pero los hijos de los adúlteros no llegarán a su madurez, y la descendencia de una unión ilegítima desaparecerá. Aunque vivan mucho tiempo, serán tenidos por nada, y al fin su vejez será deshonrosa. Si mueren pronto, no tendrán esperanza ni consuelo en el día del discernimiento, porque es penoso el fin de una raza injusta. Wow. Otros pasajes igualmente indican que la vergüenza y la deshonra estaban ligados a los hijos de nacidos de tales uniones adúlteras. El académico o investigador Meir Bar Ilan, en su libro Actitudes hacia los Mamzerim, concluye a la luz de pruebas rabínicas que los Mamzerim fueron condenados a la marginación social. Mientras Joaquín Jeremías, otro académico, va aún más lejos y dice que los Mamzerim eran los excrementos de la comunidad.
Esto en los libros de Bar Ilan, Actitudes hacia los Mamzerim, y Jerusalén en los tiempos de Jesús, de Joaquín Jeremías. Okay. La literatura rabínica, sin embargo, va más allá, hasta el punto de sugerir que la gente blanqueaba con cal los hogares o afeitaba la cabeza de los mamzerim o de los hijos ilegítimos. Okay. Bar Ilan resume su comprensión de la situación de un mamzer como sigue. Okay. En la antigüedad, los mamzerim o los hijos ilegítimos fueron segregados desde el nacimiento de la sociedad judía general en muchas áreas: vivienda, estudio, matrimonio, etc. La sociedad vio a estas personas como marginados, como resultado del pecado de sus padres. En consecuencia, los mamzerim no podían ser integrados en la sociedad de ninguna manera. ¿Qué les parece? Es importante mencionar que había diferentes puntos de vista entre los rabinos acerca de la definición de un mamzer o hijo ilegítimo y de las consecuencias. Sin embargo, un estudio comparativo de honor-vergüenza en las culturas a través de una amplia gama de geografía y de historia resultaría consistente con lo que sugiere Bar Ilan y Joaquín Jeremías. ¿Ok? Así las cosas, parece seguro concluir que un mamzer o hijo ilegítimo tendría un impacto muy grande en la vida adulta. Antes de seguir adelante, tenemos que preguntar si se podía escapar del estatus de mamzer simplemente moviéndose a una nueva área geográfica. En muchas sociedades hoy en día uno puede simplemente desarraigarse e ir a una gran ciudad y mezclarse entre la multitud. La evidencia que tenemos sobre el mundo antiguo y el modo de vivir de las culturas que son similares sugieren que el anonimato no era posible a menos que se quisiera simplemente desaparecer y entrar en las clases más bajas de la sociedad. En otras palabras, se podía mover, pero no ayudaría a la posición o estatus social. Okay. Muy bien, ahora pasamos a la cuestión de si Yeshua fue de hecho acusado de ser ilegítimo. El académico McKnight, en su libro llamado Llamando a Jesús Mamzer, en el contexto de otras acusaciones de desviación en la tradición de Yeshua, sugiere que no era necesario el etiquetado en el caso de quien ya era marginado, un proscrito o un donadie. ¿Ok? Los insultos entre iguales eran comunes, sin embargo, insultos a donadies o a cualquier gente eran normalmente innecesarios y generalmente tenían un carácter diferente, siendo más despectivos que acusatorios, ¿ok? O sea, había ahí, voy a repetirlo en lo que comenta McKnight en este libro, que había etiquetado en la gente, pero dice McKnight que el etiquetado a la gente que ya tenía un estatus de marginado proscrito, pues eran innecesarias estas acusaciones, ¿ok? Y cuando se utilizaban entre ellos, entre esta gente marginada o los proscritos, pues tenían un tono más despectivo que acusatorio, o sea, no realmente porque hubiera una acusación seria eh, pesando sobre la persona, sino más bien eran etiquetados que se hacían de forma despectiva. ¿Ok? Por lo anterior, la polémica y prolongada cadena de insultos contra Yeshua atribuida a sus oponentes parece dar a entender que lo consideraban a él como alguien que no podía ser simplemente ignorado, ¿ok? Que no era, en otras palabras, un donadie o un cualquiera, ¿ok? Voy a repetirlo. ¿A dónde va el comentario de McKnight, de este académico? De que si en verdad Yeshua tenía un estatus, ¿ok? De marginado
o de mamzer o de ilegítimo, ok, pues nadie le decía nada, no lo podían etiquetar porque ya su estatus era ese, me explico, eran innecesarias las etiquetas. Sin embargo, en un momento dado, si a Yeshua le estaban atacando con problemas de ilegitimidad, ¿qué quiere decir? Que en un momento dado es porque lo consideraban a él, ok, no lo consideraban, perdón, a él, no lo consideraban un donadie o un cualquiera. Ok, en lo que respecta a otras referencias a Yeshua como ilegítimo en fuentes rabínicas, todas estas son de fechas tardías y no son fiables como fuentes de información histórica. De esto veremos más adelante. Ok, vamos a echarle un vistazo al comentario de el pasaje en Marcos capítulo 6:3. Ok, ahí vamos a aclarar un poquito más acerca de lo que dice el académico McKnight, de lo que se refiere a que en un momento dado los etiquetados eran innecesarios en el caso de quien ya era un marginado, un proscrito o un donadie. Ok, dice en Marcos capítulo 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ok. Pero ¿fue alguna vez llamado mamzer o hijo ilegítimo? En cuanto a lo que podemos decir en las primeras fuentes escritas, algunos afirman que sí, y como ya vimos en Marcos 6:3, este es uno de los pasajes también frecuentemente así interpretados, ¿ok? Como ven ahí que dice, ¿no es este el carpintero, hijo de Miriam? ¿Ok? Y voy a repetirlo, ven en este versículo como una prueba de acusación de ilegitimidad en contra de Yeshua. La pregunta es, ¿implican estas palabras de Marcos 6:3 que Yeshua no tenía un padre biológico conocido? Para algunos, así de sencillito nada más leer eso, les basta esta supuesta evidencia, ¿ok? Sin embargo, un estudio reciente de las formas griegas de atención o para dirigirse a la gente o a individuos no confirman este reclamo, y el trabajo reciente sobre costumbres judías positivamente lo desaprueba. ¿Qué es esto? Es más, incluso si tuviésemos que ceder por el bien del argumento de que el dicho rabínico, un niño llamado por el nombre de su madre es mamzer, o hijo ilegítimo, que existió en el primer siglo, es de señalar que a Yeshua en ninguna parte se le refiere formalmente o se dirige a él como Yeshua Bar Miriam. Ok, lo refiere normalmente como Yeshua de Nazaret, usando el lugar de donde era, en lugar de sus padres, para identificación, ya que era bastante común y ampliamente aceptado. También a veces se le refiere como el hijo de José o el hijo del carpintero. Solo frases como ¿no es el hijo de la esposa de Joseph? Son las que servían como insultos, ya que sugieren explícitamente que el niño en cuestión no es el hijo del marido. Y bueno, pues no tenemos registro de este tipo preciso de preguntas siendo hechas sobre Yeshua. Ok, esto es lo que sugiere el académico James McGrath en su libro ¿Fue Yeshua ilegítimo? El uso de el hijo de Miriam en Marcos 6:3 se puede explicar en más de una forma. El relato sugiere que Miriam estaba viva y presente, mientras que Joseph pudo no haberlo estado. También puede darse el caso de que Miriam era más conocida a la gente de Nazaret, tal vez porque Joseph era originario de otro lugar. También era la norma, más que la excepción, para los hombres casarse más de una vez. Y una referencia a la madre de un niño pudo en ocasiones ser utilizado para distinguir a los niños del mismo padre, pero de diferentes madres. Ok, con respecto a las referencias de interacciones de Yeshua como adulto con publicanos y pecadores, es claro que los líderes religiosos, escribas y fariseos creían que Yeshua se estaba asociando con personas que no se consideraban dignas de la atención de la religión y o
moralmente respetables. Los textos ilustran a los religiosos escandalizados por el comportamiento de Yeshua. La reacción esperada de ciudadanos respetables hacia una persona nacida fuera de matrimonio haciendo tales cosas sería, bueno, pues, ¿qué más esperabas, verdad? Y esto si realmente se molestaban en comentar sobre el asunto y sobre personas de nacimiento ilegítimo. ¿Ok? Sin embargo, la sorpresa y perplejidad expresada por los líderes religiosos asume que Yeshua tenía un estatus social que hizo ver estas interacciones como inapropiadas. Los investigadores Caroline Osiek y David Balk escriben que Yeshua es representado a menudo comprometiendo su estatus por su asociación voluntaria con los publicanos, pecadores y similares. Esto es, acá un debate enfocado esto, si Yeshua hubiera tenido un conocido estatus de mamzer o de hijo ilegítimo, al asociarse con otros pecadores y marginados, no debería haber causado algún tipo de escándalo. ¿Ok? Sin embargo, si su acción provocó a los líderes religiosos, es indicativo que Yeshua tenía un estatus diferente al de los publicanos y pecadores. También podemos observar que los fariseos son representados interactuando con Yeshua, a pesar de que en ocasiones, por así decirlo, Yeshua se burló claramente de sus inquietudes de pureza. Si Yeshua fuera una persona de dudoso nacimiento y mostraba desprecio por la pureza ritual que hacían los líderes religiosos, ¿por qué no simplemente lo rechazaban o lo ignoraban? O se evitaban etiquetas para alguien que supuestamente ya era una persona marginada, un hijo ilegítimo. ¿Ok? ¿Por qué maestros de la ley y otros prominentes ciudadanos estaban dispuestos a interactuar con Yeshua y discutir de la ley con él? La conclusión que mejor hace justicia a la evidencia textual consiste en considerar a Yeshua como alguien quien nació en una familia respetable y un hijo legítimo de su presunto padre, Joseph. Gracias.